Gente, me acaba de llegar una caja directamente de los Estados Unidos. Ustedes ya seguramente vieron la foto de afuera y ya saben de lo que se trata. Aquí tenemos esta caja que ven aquí. Vamos a proceder a abrirla, el unboxing, el revisado completo. Vamos a ver cómo corta y mi opinión final. Vamos a darle también todas las conclusiones, ¿no? Si vale la pena o no. Es un pequeño trimmer con una característica muy importante. Vamos a proceder a hacer el unboxing, ¿ok? Ya saben, mi gente, no olviden suscribirse al canal, darle like, que es muy importante para mí, para que sigan llegando estos nuevos productos, otras cosas que envíen las marcas para poder dar un contenido mejor a ustedes. Por eso es importante tu like. Trimmer muy interesante, en este caso yo lo tengo en color blanco. Vamos a ver qué tal, porque me interesa mucho saber cómo funciona este proyecto que tiene dos baterías, ¿no? Que es algo similar a lo que fue Babyliss, pero en este caso tenemos dos baterías. La caja se presenta así. Ok, aquí pueden ver las cosas que trae por dentro y un par de especificaciones. Muy chévere la caja, buen material, el pequeño libro con las instrucciones en diferentes idiomas. Y aquí está, como pueden ver, esto es lo que trae: la base de carga, la máquina y dos baterías, lo que vemos principalmente. Vamos a ver qué hay en esta cajita pequeña. Procedemos a abrirla y nos vamos a encontrar con peines, que los peines en el trimmer la verdad que no se usan prácticamente, a menos que no sea para uso personal. Muy importante, cepillito de limpieza, cepillito para limpiar el desvanecido o para limpiar el trimmer, un cable que se ve muy largo de USB normal a USB tipo C y otro cable que también es de USB tipo A USB tipo C. El cargador americano en este caso, porque la marca es de allá de Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, el aceite de la limpieza. Eso es lo que trae en esta caja de aquí. Aquí está la base de carga y ya saben, bueno, como ya habrán visto también de la foto de afuera, se carga aquí la batería y se carga aquí la máquina. El plástico no pesa mucho, este plástico, la verdad. Aquí está una batería que es de 1200 mAh, chévere, no sabría cuánto dura. Vamos a colocarla aquí y aquí está la otra batería que se la vamos a colocar a la máquina. Viene con el cubre cuchilla. Procedemos a ver la cuchilla. Y procedemos a colocar la batería. Allá quedó con un poquito más de peso porque sin la batería el trimmer se siente muy ligero. Ahora sí, en la parte de abajo tiene para cargarse a través de USB tipo C o el cargador normal. O sea, no es que sea el cargador normal, es que ese es lo que carga aquí adentro, en esta parte de ahí. Eso es la parte que conectaría a los pines. Vamos a escuchar el sonido para ver qué tal y más o menos sentir la fuerza que tiene. De todas maneras voy a medir ahora mismo los RPM. Bien bajo, la verdad, el sonido es bien bajo. Es bien bajo el sonido, parece la vibración de un teléfono. Vamos a medir ahora los RPM. $7,671. No se cambia absolutamente para nada. No se cambia, quiere decir que no va variando, pero obviamente tengo que decirlo cómo sería en el funcionamiento, ¿no? Si después de que se va descargando va cambiando algo, pero es que es difícil que lo vaya descargado ya que trae otra batería. Importante, la cuchilla que se ve aquí es tipo Babyliss, ¿ok? Son las cuchillas tipo Babyliss. Yo pienso que será totalmente compatible y que quizás no son las mismas cuchillas, que son bien buenas, ¿no? Que son de esa calidad. El modelo que tienen las cuchillas son TB540, que es el mismo modelo que tiene aquí la máquina. Ok, tiene 7 watts de potencia. Aquí en esta parte tiene este botón para quitar la batería. Ok, también tiene este detalle aquí que se saca esto para ver en esta parte o para limpiar mejor. Ok, son pequeños detalles que voy a profundizar un poquito más en el revisado, ¿no? O sea, aquí mismo en este video, así que no se vayan y nos vemos enseguida.
Mi gente, ya lo usé, ya puedo darles mis conclusiones, ya puedo darle mi opinión sobre este trimmer, para quién va dirigido. Es un trimmer que está enfocado en el mercado americano, pero si me lo han enviado a mí de habla hispana, significa que quieren llegar a otros lugares. Vamos a comenzar a hablar de lo bueno, y es el concepto de lo que tienen dos baterías. Ya en otros videos yo he explicado que eso de las dos baterías yo ya lo había visto acá de hace mucho tiempo, ¿no? Que para mí la Babyliss no fue la primera. En este caso, las cosas importantes aquí de tener las dos baterías es principalmente eso, que viene con las dos baterías. En el caso de la Babyliss viene sola con uno. Y también muy importante que en la batería se puede conectar directamente el cargador USB. Es decir, que si coloco la batería aquí, dejo el trimmer así como está, lo quiero conectar a través de su cargador normal sin colocarlo en la base, puedo hacerlo de esta manera, conectándolo directamente aquí. Y eso es un punto bueno, ya que la Babyliss no se puede conectar así, sino que tienes que quitar la batería y la batería colocarla en la base de carga solo de la batería. En este caso podemos cargar sea la batería que la máquina al mismo momento. Y aparte de eso podemos conectar aquí un cable USB tipo A para cargar cualquier otra cosa, como podría ser nuestro teléfono. Y esto sumado, créanme que es un punto muy grande. Esta parte que se le puede quitar magnéticamente para tener una mejor limpieza y también para poder regular la cuchilla a cero. Que por cierto, la cuchilla se puede regular a cero y muy fácilmente, simplemente con los tornillos que vienen aquí adentro. Muy fácil de hacerla, de colocarla a cero. La ergonomía del trimmer está pues muy bien. Tiene estas pequeñas líneas aquí donde puedes tener un mejor agarre, y en la parte de acá también. El botón de encender se encuentra aquí en la parte del centro, muy cómodo. La verdad es que es muy cómodo. Por la ergonomía no tengo nada que decir, simplemente que es buena la ergonomía. Okay, es muy buena. O sea, no que destaque que por su ergonomía, wow, siento comodísimo, pero es que simplemente es un trimmer, ok, tiene una buena forma de agarrar de esta manera y de esta manera también. Aunque sí, el botón que está aquí muchas veces me hizo confundir que sea el botón de encender. Este botón que es para soltar la batería, muchas veces me confundí como que fuera el botón de encender, pero es simplemente yo creo que es cuestión de acostumbrarse. O sea, no será un punto bajo eso. Los materiales de construcción del trimmer no están mal, ok, son de plástico, pero no están mal, está bien, ok, está bien. Pero los materiales de la base de carga sí son un poquito más de plástico. Aquí la verdad es que no me interesa, porque la base de carga siempre se va a quedar en el mismo lugar, ¿no? En el caso de que se me pueda caer algo, es el trimmer. El plástico del trimmer está un poquito mejor que lo que es el de la base de carga. La base de carga siempre digamos que se va a quedar en el mismo lugar, pues por eso digamos que me da igual. Sí sería preferible tener un poquito más de peso aquí. ¿Cuánto dura la máquina? Es decir, ¿cuánto dura una batería? La verdad que no lo supe calcular de tal manera, pues porque estuve siempre cambiando las baterías y por eso no me pude dar cuenta cuánto dura una batería. Pero esto yo creo que no es un punto de preocuparse, ya que tenemos dos baterías y podemos cargarla mientras se está usando la otra. Es muy comodísimo por esa parte, ¿no? Entonces yo de la batería no me preocuparía aquí, que ese es su punto exacto, ¿no? Su punto fuerte. Olvidarnos que se nos está descargando el trimmer. Creo que ese es el objetivo de este proyecto. Bueno, pues y conmigo usándola yo, pues lo consiguieron. Tiene 7 watts de potencia y los RPM, como vieron en la introducción, tiene como 7600, ¿ok? Y es difícil de que puedas controlar si es que el trimmer a medida que se va descargando pierde fuerza, pues porque simplemente llegas al mismo punto de cambiar la batería y solucionado. Yo, al no tener ninguna máquina de color blanco hasta ahora, pues decidí que me eran bien de color blanco. En el caso de que ustedes algún día tengan que comprar un equipo de color blanco, mi gente, es bonito de ver, pero luego que el momento que se está usando se ve todito el cabello por todos lados y le quita la elegancia que se ve así, ¿ok? Cuando está limpio se ve muy elegante, pero luego de que trabajando, mi gente, créanme que lleno de pelo pierde el encanto. Algo que me gustó también es el sonido, que es bien bajo. Quizás ustedes lo están escuchando un poquito más alto de la cuenta, pero como siempre digo, para trabajar tengo que tener un completo silencio cada vez que voy a grabar, pues y seguramente ustedes escucharán un poquito más alto. Pero esto es como la vibración de un celular, de un teléfono. La verdad que es bien bajo, inclusive es más bajo que los Made Show. Como a mí me encantan las cosas que sean de un ruido bien bajo, para mí es un punto bien grande eso. Vamos a hablar de las cuchillas y aquí pues ahí venimos con altas y bajas, ¿no? Las cuchillas marcan bien. Miren, en este video que les voy a enseñar, aquí estoy marcando con las cuchillas como llegaron de fábrica. Ok, pues bueno, limpias, las cuchillas van cortando bien, obviamente no está, sí vino regulada bien, sí vino regulada un cero pues digamos razonable, ¿no? Pero yo la quise poner un poquito más a ras y al colocarla un poquito más a ras pasa esto.
cabello lo corta, ¿ok? El cabello lo corta. Estoy haciendo esta prueba, pero sin aire acondicionado. Quiero ver qué pasa, ¿ok? Y simplemente porque quería también hacer otra prueba. Corta, de cortar, corta, ¿ok? Simplemente es el hecho que como que tengo que hacer otra pasada más como para estar seguro, para llevarme completamente todo. Pero de cortar, corta. Y de marcar también está bien. Quizás hay que regularla hasta un poquito mejor, porque de lastimar no lastima, ¿ok? La voy a regular un poquito más a cero. Luego de que yo obviamente voy a traer otro video más hablando de este trimmer, porque en poco tiempo tampoco no puedo decirles del todo una opinión sincera, honesta del todo, ¿no? En poco tiempo. Y algo que no me gustó es que la cuchilla va calentando un poquito. Siempre hay que lubricar las cuchillas. Eso es en cualquiera de las máquinas que ven por ahí, de cualquiera, trimmer, clipper, siempre hay que lubricar, ok, hasta afeitadora, siempre hay que tenerlas lubricadas para que no lleguen a calentar. Pues algo que me pasó aquí, entonces pues yo la estuve usando con toda la grasa, digamos, ¿no? Que vino de fábrica, estuve trabajando, luego de que llegué a sentir que se calienta un poco. Colocando el turquel, el problema, digamos que se soluciona, pero siempre hay que mantenerla lubricada, siempre, para no tener estos problemas de calentamiento. Cuando se la pone a cargar, alumbra esto, alumbra la batería aquí arriba, alumbra aquí el trimmer que se está cargando, es muy chévere, y tras eso emite un sonido cuando la colocas a cargar. Mi gente, en conclusión, es un buen concepto. Me ha encantado, la verdad que muy bueno. Si estás tú en el continente americano y querías ver un video de esto, ¿no? De habla hispana sobre este trimmer, es muy bueno, el concepto es bueno. Como te digo, no vas a tener un trimmer con batería descargada nunca, vas a tener dos baterías incluidas, y aparte de eso vas a poder cargar tu dispositivo a través de este puerto que ven aquí, este puerto para cargar otra máquina, quizás que conectas el cable USB tipo A por aquí y USB tipo C pues ya en la máquina, digamos, ¿no? O en el teléfono. Es muy chévere, y por la parte de acá atrás es USB tipo C. Está pues, pero comodísimo. Tras eso viene con dos cables suficientemente largos. Los cables no van a tener queja por eso de que no pueda llegar a alguna parte. No, va a llegar, y créanme que les va a resultar muy cómodo. Así que para mí sí es un trimmer bien válido, la verdad que sí vale la pena a pesar de su precio. Yo no sé si está en $100 o 150, no lo sé, la verdad. Les voy a dejar el Instagram de la página, les voy a dejar el link de la página también para que puedan ir a ver sus productos, ¿no? Sus cosas que tienen ellos en su catálogo. Yo creo que es un buen concepto para que ellos vayan llegando con su marca a otros lugares. Esta es la presentación, digamos, ¿no? Para llegar a otros países, a otras culturas, a otras lenguas donde todavía no la conozcan. Yo creo que esta es la presentación ideal con este concepto, ¿no? Mi gente, eso es todo por este video. Espero que puedan apreciar este tipo de videos, que le puedan dar like. Quien no me sigue en Instagram, pues puede ir a seguirme. A pesar que yo no coloco muchos videos por Instagram, yo soy bien activo acá en YouTube. Hay motivos personales de los cuales dentro de poco tiempo estaré ya bien activo en Instagram. Así que mi gente, ya sabes, como siempre, nos vemos en el próximo video. Dale like si quieres andar a seguir a la página, y si quieres adquirirlos puedes contactarte directamente con ellos a través de Instagram o entrar a su página. Así que como siempre mi gente, nos vemos en el próximo video.